la tabla, ¿no? ¿Cuál es la información que me brinda a mí la tabla? Así que bueno, acá Rubén, si es tan amable, vamos a compartir esa tablita y vamos a estar desarrollándola, ¿no? Ahí vamos a estar viendo la tablita. Bueno, ¿la están viendo bien ahí, gente? ¿Se ven? ¿Sí? Bueno, ¿estamos bien Sí, se ve ahí? bien. Bueno, Sí. perfecto. 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 Bueno, fíjense, este es un catálogo de INSA. INSA es Industria Metalúrgica Sudamericana, es una empresa nacional. Hace muy buenos cables, la verdad que es una de las marcas más top que tenemos, junto con Prysmian. Después vamos a estar hablando un poco de marcas de cable. Eh, entonces, bueno, fíjense, ¿vieron los iconos que tenemos ahí encuadraditos? Bueno, esos iconos que aparecen ahí, lo que me está diciendo el fabricante es, por ejemplo, en el primer icono me dice que es ignífugo, no es propagante de llama. En el segundo icono, que aparece como una espiral, eso me habla de la flexibilidad del cable. Después, en el tercer icono aparece 70 grados, significa que este cable puede trabajar en condiciones hasta 70 grados. Después, el otro icono que dice 160 grados es lo que podría soportar en un pico de un cortocircuito. Después vamos a estar hablando del cortocircuito. Un cortocircuito generalmente son fracciones de segundo y la térmica es alta, ¿no? Entonces, en esa fracción de segundos, como la intensidad de corriente se va muy alta, puede ser que haya un salto brusco de temperatura. Entonces, en ese salto brusco de temperatura puede llegar a aguantar esos 160 grados. Después me habla el otro icono, quiere decir extra deslizante, que es muy maleable. El otro icono que tiene una P y una B, eso significa que es libre de plomo, el material. En el anteúltimo icono me está mostrando la configuración. Ven que ahí está la parte de la protección del plástico, del PVC, y tenemos la parte del cobre. Y en el último icono me está diciendo que puede trabajar hasta 750 volts, ¿no? O sea, no va a trabajar a ese voltaje, pero bueno, se supone que siempre los cables en los ensayos, todo elemento de los ensayos siempre tiene una tolerancia de trabajo, ¿no? ¿Está bien? Bueno, vamos ahora a lo que es la tabla en sí. Fíjense, del lado izquierdo, arriba donde dice sección nominal en milímetros cuadrados, bueno, ¿se acuerdan que estuvimos charlando en la clase pasada que lo que se hace referencia es a la sección del cable, ¿no? Cuando nosotros vamos a comprar un cable, que le decimos al vendedor, bueno, yo quiero un cable de 4 milímetros, un cable de 6, lo que estamos diciendo es la sección. ¿Se acuerdan que dijimos, por eso aparece en milímetros cuadrados? Entonces, ven que ahí arranca de 1 milímetro, después 1,5, 2,5, 4, 6, ¿eh? Bueno, al lado de eso, donde dice acondicionamiento, el fabricante me da la información de cómo viene la presentación de los cables. Por ejemplo, fíjense, el cable de 1,5 yo lo puedo conseguir en rollo de 10 metros, de 30 metros, de 100 metros, ¿eh? Igual que el de 2,5. ¿Está bien? Eso es importante porque el día de mañana, supongamos que ustedes tienen que ir a hacer un trabajo, y se van a encontrar con diferentes tipos de trabajo. Por ahí capaz que un día tienen que ir a hacer un trabajo en un hogar donde por ahí necesitan 7 metros de cable, 8 metros de cable. Entonces está bueno que el fabricante me dé la posibilidad de comprar rollos de 10 o de 30, porque ustedes recuerden siempre que va a ser más barato comprar el rollo que por metro. Si nosotros vamos a comprar cable por metro, siempre va a ser más caro que el rollo, ¿no? Entonces, después más adelante, cuando estemos hablando de presupuesto, vamos a tocar un poco ese tema. Después, bueno, esa es la parte de acondicionamiento.
Después, si se fijan, a la derecha de eso dice diámetro alambre máximo. ¿Qué significa eso? Ahí me está hablando del diámetro de cada alambrecito de cobre que componen ese cable, ¿no? O sea, vieron que el cable se compone de un montón de alambrecitos. Bueno, lo que me está diciendo acá es el diámetro de un solo alambrecito, ¿qué diámetro tiene? Por ejemplo, el cable de 2,5, un alambrecito tiene un diámetro de 0,26 milímetros. Después al lado me dice diámetro cuerda de cobre. Bueno, lo que me está indicando ahí el fabricante es el diámetro de la parte de cobre. Si yo agarro un calibre y mido la parte de cobre del cable, me está dando el diámetro. Por ejemplo, fíjense, el cable de 4 milímetros tiene un diámetro de 2,5 milímetros. Después, al lado dice espesor de la aislación. ¿Qué me está diciendo el fabricante ahí? Bueno, me está dando la información del espesor de la parte de plástico. Me está dando la pared, el espesor de pared de la parte de plástico de PVC. Al lado dice diámetro exterior. Diámetro exterior significa si yo mido el diámetro del cable tomándolo desde el plástico. Si yo agarro un calibre y mido el diámetro del cable, pero todo tomando también el plástico, me da el diámetro exterior. Por ejemplo, el cable de 1,5 tiene un diámetro exterior de 3 milímetros. Después al lado me dice peso del cable. Y el peso me lo da en kilos por kilómetro. ¿Está bien? Acuérdense que kilómetros son 1000 metros. Por ejemplo, el cable de 1 milímetro, si yo tengo 1000 metros de cable de 1 milímetro, va a estar pesando 14 kilos. Si yo tengo 1000 metros de cable de 1,5, va a estar pesando 19 kilos. Me dan la información por kilómetro. Al lado me dice resistencia eléctrica a 20 grados. ¿Está bien? Entonces, esto es un tema que lo vamos a desarrollar ahora, en un ratito, que forma parte de la resistividad de los materiales, que eso lo estuvimos charlando un poco la clase pasada. Entonces, fíjense, por ejemplo, el cable de 1 milímetro cuadrado, si yo tengo 1000 metros de cable de 1 milímetro cuadrado, me está ofreciendo una resistencia de 19,5 ohms. Esa información es importante porque después vamos a ver que cuanto más largo sea el cable, corremos el riesgo de que haya una caída de tensión. Caída, alguna vez seguro lo han escuchado. ¿Vieron que a veces cuando nosotros vamos a un lugar que las luces parpadean o tienen menos luminosidad, o por ahí a la heladera le cuesta arrancar? Bueno, es muy posible que en ese lugar haya una caída de tensión, que en vez de tener 220 volts, capaz que tenemos 205, tenemos 200. Entonces es lógico que le cuesta arrancar una heladera o un motor, ¿no? Y eso muchas veces tiene que ver con el tramo del circuito que se armó, que quizás el cable es muy largo, y eso conlleva a que haya una caída de tensión. Y ustedes fíjense que ahí, donde dice resistencia eléctrica, a medida que nosotros vamos aumentando la sección del cable, ¿ven cómo baja la resistencia? Fíjense que el cable de 1,5 tiene una resistencia de 13,3 ohm por kilómetro. Si yo me voy a un cable de 10, por ejemplo, ven que baja a 1,91. ¿Eso qué quiere decir? Que para corregir la caída de tensión, yo lo único que me puedo valer es aumentando la sección del cable. Eso después lo vamos a desarrollar. Al lado de eso tenemos otro dato importantísimo, que es la cantidad de intensidad de corriente que soporta el cable según la sección. Eso es una información muy importante. Por ejemplo, el cable de 1 milímetro soporta hasta 11 amperes. El cable de 1,5 soporta hasta 15 amperes. El cable de 2,5, 21. Esa información es muy importante y ahora después lo vamos a ver por qué es importante. Porque también en base a eso, yo también elijo qué térmica voy a poner para proteger ese cable. ¿Está bien? Ahí tenemos que tener una consideración. Esos valores que me da INSA, de 11 amperes, 15 amperes, siempre y cuando el cable esté trabajando a una temperatura menor de 40 grados y siempre y cuando
en la cañería donde están puestos los cables no haya más de 3 cables. Porque después vamos a ver que el reglamento me dice que yo puedo compartir cañería con más circuitos. Si yo comparto cañería con más circuitos, este valor baja, porque al haber más temperatura ahí adentro, este valor va a bajar. El cable de 1,5 capaz que me va a soportar hasta 13 amperes. ¿Eh? Y después al lado, la última información, ven que ahí dice caída de tensión, lo que estábamos hablando. Ven que, por ejemplo, el cable de 1 milímetro tiene una caída de 37 volts por kilómetro. ¿Está bien? Quiere decir que 220 menos 37 serían 183 volts que se cayeron. ¿No? Sí, 183 volts. ¿Está bien? ¿Ven? Y fíjense que a medida que aumentamos la sección del cable, ¿cómo baja la caída de tensión? ¿Ven? El cable de 1,5 tiene una caída de tensión de 26 volts por kilómetro. ¿Está bien? Entonces, eso me da la pauta de que yo, aumentando la sección del cable, puedo corregir el problema de caída de tensión. ¿Ven? Bueno, esto era a modo de presentación. Ahora después la vamos a estar enviando al grupo, esta tablita, para que la tengan. A modo de presentación, como para que ustedes puedan interpretar cuál es la información que nos da un fabricante, en este caso INSA, ¿no? ¿Estamos? Bueno, vamos a retirarlo. Ahora después se lo estamos enviando. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Estamos bien? ¿Se entendió hasta acá? Sí. Sí, quería hacer una pequeña consulta. Sí. Bueno, es una consulta nada que ver con, más o menos con lo que hemos estado hablando. Yo en mi casa, yo hice una conexión desde un cable que está a la lamparita, saqué un cable que va hacia el freezer para hacer un toma para que vaya enchufado un freezer. Pero ¿qué pasa? Que del interruptor de la tecla de encendido, yo cuando apago la tecla del encendido, hacia la lamparita, yo lo fui a pelar al cable, tomé con el buscapolo y me sigue generando corriente. Pregunto, ¿eso es posible o es porque hay alguna fuga o algo de corriente? Gracias. No, lo que pasa es que si vos armaste un toma corriente, en este caso para enchufar un freezer, y vos lo tomaste de una tecla de luz, vos quizás tomaste de la fase, y no si vos tomás del retorno que va a la lámpara, cuando vos apagás la tecla se tiene que cortar el pasaje de corriente. Vos lo que estás tomando es directamente fase, que por más que vos cortés la tecla, la corriente está pasando igual. ¿Bien? Por eso no te corta el toma. Estás tomando directamente de fase. ¿Está bien? Claro, claro, sí, sí. Ahora entendí, porque digamos, yo apagué la tecla y se apaga la luz de la lamparita. Pelé el cable, tomé como si hay corriente por lados de ambos cables y en los dos cables me pasa corriente. Por eso es que la pregunta, el por qué en los dos cables me pasa corriente hacia la lamparita. No sé si estará mal el interruptor que la tecla o algo pasará. Gracias. Sí, habría que ver algo de eso. Puede ser que esté el problema ahí. Después a partir de la clase que viene, nosotros vamos a empezar a meternos un poco en el tema de llave de un punto, llave de dos puntos, para ver lo que es retorno, lo que es alimentación de fase, lo que es neutro. Entonces ahí van a poder interpretar un poquito más cómo es la alimentación de un interruptor, de una lámpara, cómo es la alimentación de un tomacorriente. ¿Está bien? Entonces, cuando veamos eso, capaz que vos ahí vas a tener un panorama mejor de lo que te encontrás en tu casa. ¿Está bien? Bien, bueno, muchas gracias, profe. Gracias. No, de nada, de nada. Bueno, vamos a borrar esto que está acá. Bueno, vieron que la clase pasada estuvimos hablando de corriente continua, corriente alterna. Estuvimos presentando de qué se trata. Y también estuvimos hablando de circuito serie y paralelo. ¿Mm? Nosotros acá tenemos, como para hacer un repaso,
tenemos unos gráficos como para subirlo, que ustedes lo vean y hacer un repaso de eso que es importante también, para pasar a otro tema después. Entonces, vamos a hacer un repaso de eso. Vamos a subirlo ahí. Bueno, ¿se acuerdan que estuvimos la clase pasada hablando de que nosotros podemos estar en presencias según la generación de corriente? Esa corriente puede ser alterna o puede ser continua. ¿Está bien? Entonces, en este caso nosotros tenemos un gráfico que me está representando la corriente alterna. Y se acuerdan que yo les dije que cuando nosotros lo representamos en un gráfico de coordenadas, en este caso tenemos el tiempo y la intensidad. Fíjense que la corriente alterna tiene una forma que se llama senoidal. Responde a una forma senoidal. Entonces habíamos dicho que la corriente alterna, los electrones que circulan, están yendo y viniendo todo el tiempo. Van y vienen todo el tiempo los electrones. Y que este movimiento, la corriente alterna, lo hace 50 veces por segundo. Este movimiento lo hace 50 veces por segundo. Y que eso es la famosa frecuencia que se mide en Hertz, y que dijimos que acá en la Argentina nosotros tenemos una frecuencia de 50 Hz. Y por ejemplo en Estados Unidos ellos tienen 60 Hz. Y que habíamos dicho como un dato anecdótico, que en realidad las lámparas que nosotros tenemos en casa están parpadeando, ¿no? O sea, como la corriente en un momento pasa por cero, pero lo hace tan rápido que el ojo humano no puede percibir ese parpadeo que hacen las lámparas. El ojo humano no lo alcanza a percibir. Habíamos dado ese dato para que ustedes tengan una idea de lo que es la corriente alta. Esto a modo de repaso. Bueno, vamos, ahora tenemos uno de corriente continua. Bueno, ¿se acuerdan que dijimos también que hay otra forma de generar corriente que puede ser continua? Que generalmente eso lo encontramos en la batería del auto, en las pilas, paneles solares, y que dijimos que la característica de la corriente continua es que se mantiene constante en el tiempo, los electrones siempre van en una misma dirección, las polaridades están bien marcadas, positivo y negativo están bien marcados, no es que la corriente está yendo y viniendo de un lado para el otro, sino la corriente siempre va en una misma dirección y se mantiene constante el voltaje en el tiempo. ¿Está bien? Esa es la característica de la corriente continua. ¿Está bien? Bueno, vamos ahora a repasar lo que es. Bueno, acá, bueno, este gráfico está bueno, porque fíjense que acá están las dos maneras representadas como para que se vea más fácil. ¿Ven? Corriente alterna y corriente continua. Ven que ahí abajo hay una F que dice 50 Hz. Esa F es la frecuencia. ¿Está bien? Y bueno, es como para hacer un repaso de lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Bueno, vamos ahora a pasar a un circuito serie y paralelo. Bueno, después estuvimos hablando de... ¿se acuerdan que yo les dije que según cómo estén puestas las cargas en un circuito, el circuito se va a llamar serie o paralelo? Fíjense que acá tenemos un gráfico sencillo, donde tenemos una batería de 12 volts, y tenemos tres cargas representadas por R1, R2 y R3. Esas cargas pueden ser lámparas, pueden ser resistencias, son consumos. Si nosotros esos consumos los ponemos uno a continuación del otro, como están acá, ven que donde termina uno comienza el otro. Entonces dijimos que estábamos en presencia de un circuito serie. Y que el inconveniente de este circuito serie es que si una de estas cargas se cortaba, se interrumpía el pasaje de corriente, porque se rompía la diferencia de potencial entre positivo y negativo. Cualquiera de estas resistencias, R1, R2 y R3, que sufriera una rotura, automáticamente se paraba la circulación de electrones. Esa es la contra que tiene, y que dijimos como dato anecdótico que, por ejemplo, el arbolito de Navidad
tiene las luces puestas en serie, ¿no? Que si se quema una, se para la circulación de electrones. ¿Está bien? Bueno, vamos a poner un circuito paralelo. ¿Mm? Bueno, ahí está, circuito paralelo. Ven que acá ya cambia la disposición de los consumos. Cuando los electrones salen del polo positivo, ven que se encuentran después con dos caminos, se encuentran con un camino, los electrones se encuentran con un camino para iluminar la lámpara L1 y los electrones tienen otro camino para iluminar la lámpara L2. Las lámparas se encienden, los electrones siguen su camino, se encuentran en un punto y vuelven al polo negativo de la batería. Y la ventaja que tenemos en este tipo de conexión es que si se quema una lámpara, la otra sigue encendida, porque los electrones en este caso tienen dos caminos. ¿Está bien? Y que esta es la forma que nosotros tenemos conectado en casa. Nosotros en casa tenemos conectado en paralelo. Por eso habíamos dicho que cuando nosotros, por ejemplo, en un comedor, en un living, tenemos 3, 4 luces, por ahí se quema una y las otras siguen encendidas. ¿Por qué? Porque están conectadas de esta manera. Bueno, esto era como para hacer un repaso de estos temas importantes. ¿Está bien? Y ahora vamos a estar desarrollando un tema nuevo. Vamos a sacar esto. Bueno, el tema que vamos a estar desarrollando ahora es resistividad. Resistividad, de algo estuvimos hablando. Resistividad es la resistencia que ofrece cada material al pasaje de la corriente. ¿Está bien? Todos los materiales ofrecen una resistencia al pasaje de los electrones. Por ejemplo, en los metales, que son los que nos interesan a nosotros, no es lo mismo la plata, que el cobre, que el oro, que el aluminio. Cada elemento ofrece una resistencia al pasaje de la corriente. Y eso se llama resistividad. Es un dato importante porque vamos a ver que, por ejemplo, entre el cobre y el aluminio hay una diferencia importante. Que eso después lo tenemos que saber para cuando tenemos que diseñar un circuito. ¿Está bien? Entonces, fíjense. Vamos a poner acá como título resistividad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hizo para hallar la resistividad de los materiales? Se agarró una probeta, se agarró un pedazo de cable de 1 metro de largo. Por ejemplo, cuando los científicos quisieron saber la resistividad del cobre, se agarró un pedazo de cable de 1 metro de largo y que tenía una sección de 1 milímetro. Entonces, como una probeta. A esa probeta lo que se hizo fue medir a ver qué resistencia ofrecía con un instrumento. El instrumento, cuando nosotros lo ponemos en resistencia, el multímetro, lo que hace es mandar un impulso eléctrico, manda un impulso eléctrico que circula por el cable, y en el display me dice qué resistencia me está ofreciendo. Entonces, eso fue lo que se hizo. ¿Está bien? Se agarró una probeta, vamos a dibujarlo acá. Ese pedazo de cable de cobre tiene 1 metro de largo y tiene una sección de 1 milímetro cuadrado, la sección. Entonces, lo que se hizo fue, con un instrumento, medir a ver qué resistencia me ofrece este pedazo de cable. Se puso un instrumento acá, un tester, pongamos. Entonces, lo que se hizo fue medir entre este punto y este punto, en resistencia. ¿Se acuerdan que ohm es el símbolo de resistencia? Y cuando se hizo esta prueba, el resultado que nos dio es 0,017 ohm milímetros cuadrados sobre metro. Esa es la resistividad del cobre. Y este mismo ensayo se hizo para el aluminio, para la plata. Bueno, de todos estos ensayos fue saliendo un número que se puso en una tabla y esa es la resistividad de cada elemento. El cobre tiene una resistividad de 0,017 ohm milímetros cuadrados sobre metro. Y eso es una constante que después nos sirve en algunos cálculos para saber
por ejemplo, cuando tengamos que saber la caída de tensión. Entonces, este resultado arrojó, este ensayo arrojó el siguiente resultado. La resistividad se expresa con una letra griega que se llama Rho, que es parecida a una P. ¿Eh? Esta letra griega, que es parecida a una P, es la letra Rho, la letra griega, y se utilizó para simbolizar la resistividad, en este caso, del cobre. 0,617 ohm milímetros cuadrados sobre metro, ¿no? Acá estamos hablando de cobre. Cuando se hizo este mismo ensayo para el aluminio, el resultado que me arrojó es 0,028 ohm milímetros cuadrados sobre metro. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo eso? El aluminio es un 60% más resistivo que el cobre. Entonces, eso es un dato importante que tenemos que saber, porque, por ejemplo, si nosotros no supiéramos esto, podríamos cometer el error. Supongamos que yo estoy utilizando un cable de 4 milímetros cuadrados de cobre para hacer una instalación. Supongamos que una persona viene y me dice, che, mira, no tengo cobre, tengo aluminio. Si yo no supiera esto, le digo, ah, bueno, dame uno de 4 milímetros de aluminio y lo ponemos. Y resulta que ese cable de aluminio tiene una resistencia un 60% mayor que el cobre. Quiere decir que se va a calentar más, corremos riesgo. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una instalación con un cable de 10 milímetros cuadrados de cobre, nosotros tendríamos que poner un cable de 16 milímetros de aluminio para que tenga la misma prestación. Tendríamos que aumentar un 60% la sección del aluminio para que tenga la misma prestación que el de cobre. Por eso es importante saber estas cosas, ¿no? ¿Está bien? Entonces, con el mismo método, el aluminio me dio 0,028. Ahora vamos a ver, nosotros tenemos una tabla ahí que la vamos a presentar ahora. Eh, Vamos a presentarla, bueno, vamos a presentar la tabla. Hay una tabla. Adrián preguntó si hay un ejemplo del uso de circuito en serie. Sí, Adrián. Sí, ahí Adrián me preguntó si hay algún ejemplo de algún circuito serio. Bueno, yo le dije que, por ejemplo, siempre se pone el ejemplo del arbolito de Navidad, y que, por ejemplo, yo le había dicho que cuando nosotros veamos automático de tanque y cisterna, esas prácticas las van a hacer ustedes cuando hagamos las prácticas, nosotros vamos a tener un flotante en el tanque de arriba y vamos a tener un flotante automático en la cisterna. Esa conexión entre el automático de arriba y el automático de abajo está todo hecho en serie. ¿Eh? Eso está todo hecho en serie, porque se tienen que dar dos condiciones para que la corriente pase. Si no se dan dos condiciones en el tanque de arriba y en la cisterna, la corriente no va a pasar. Pero el flotante automático que está en el tanque superior y el automático de tanque que está en la cisterna están conectados en serie por ese motivo. Cosa que si no se cumple una condición, la corriente no pasa. Eso puede ser como un ejemplo en un hogar de un circuito serie, ¿no? Circuito serie. ¿Está bien? Bueno, vamos a compartir la tabla de resistividad. Bueno, fíjense. ¿Lo están viendo bien, chicos? ¿Sí? ¿Lo están viendo bien? ¿Sí? Bueno, fíjense. Ahí están los coeficientes de resistividad de los metales más conocidos.
La plata es el mejor conductor de todo. Ven que tiene 0,016 ohm milímetros cuadrados sobre metro. Acá el cobre aparece con 0,018, pero ustedes van a ver que en la mayoría de las tablas aparece 0,017. Porque en realidad es una cuestión de centésimas. Acá lo redondearon en 0,018. Después fíjense que sigue el oro con 0,022, después sigue el aluminio con 0,028. Entonces, ven que ahí la plata es el mejor conductor. Que algo habíamos charlado. ¿Está bien? Después tenemos el zinc. Esto a modo para que ustedes vean la tabla de resistividad de los materiales. ¿No? ¿Está bien? Bueno, esta tabla también por ahí después la podemos compartir. La podemos subir al grupo para que la tengan también. La vamos a estar enviando. Bueno, vamos a retirar. ¿Venimos bien hasta acá, gente? ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Bueno, buenísimo. Fíjense una cosita. ¿Para qué nos puede servir esto de la resistividad? Bueno, una cosa es por lo que estuvimos hablando del tema del aluminio con el cobre, ¿no? Pero también me puede servir a mí, por ejemplo, ahora vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo tengo 120 metros de cable de 4 milímetros cuadrados, ¿no? Y yo digo, ¿qué resistencia me ofrece ese pedazo de cable de 120 metros de largo y 4 milímetros? Entonces, hay una formulita sencilla que a mí me permite saber qué resistencia me va a ofrecer esos 120 metros de cable. Y este coeficiente, que es constante, va a aparecer. Ahora vamos a poner la formulita y van a ver que es una fórmula sencilla y que me va a permitir saber eso. ¿Está bien? Vieron que el fabricante ya me da esa información por kilómetro, ¿no? Pero bueno, vamos a saber bien de dónde sale también eso. ¿Está? Entonces, voy a poner... Abandoná. ¿Sí? ¿Me querés hacer una pregunta? ¿No? Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a poner el ejemplo que estábamos hablando recién, ¿no? Supongamos que yo tengo 120 metros de cable de cobre y que tiene una sección de 4 milímetros cuadrados y yo digo, ¿qué resistencia me ofrece ese cable? Porque supongamos que yo tengo que hacer una instalación y tengo que tener en cuenta que después lo vamos a ver la caída de tensión, entonces vamos a presentar esta formulita sencilla. Esa formulita que a mí me permite saber qué resistencia ofrece un cable es la siguiente. Esa formulita que me va a permitir para saber la resistencia de un conductor es ρ, que es la constante, que eso siempre va a estar, ρ, vamos a hacerlo en otro color así se ve un poco más, es ρ por el largo del cable dividido la sección. ¿Eh? Esta formulita sencilla es la que a mí me va a permitir saber la resistencia de un cable. Y fíjense que tiene una lógica. ¿Se acuerdan que la clase pasada estuvimos hablando también que la resistencia de un cable depende de 4 factores? Del largo, de la sección, de la temperatura y de la humedad. Entonces, fíjense que hay una lógica. Cuanto más largo sea el cable, más resistencia me va a ofrecer. Por eso aparece multiplicando. Y al revés, cuanto más grande sea la sección del cable, más chica va a ser la resistencia. Cuando yo acá divida por un número cada vez más grande, la resistencia va a ser más chica. ¿Está bien? Entonces, esta formulita sencilla me permite saber eso. Entonces, vamos a poner los datos que teníamos. Vamos a modo de ejemplo. Vamos a ver. Entonces, yo tengo un cable que tiene un largo de 120 metros.
y tiene una sección de 4 milímetros cuadrados. Entonces, yo reemplazando ahí los datos, yo reemplazo acá en la formulita, por 120 metros dividido 4 milímetros cuadrados. Ahí fíjense, ahí yo reemplacé, reemplacé acá los datos 0,017, el largo 120, la sección 4 milímetros. Entonces, a ver si podemos hacer esta cuenta, ¿no? 0,51. Bueno, ahí Rubén hizo la cuenta y nos da 0,51 ohm. ¿Está bien? Entonces, esta fórmula sencilla me permite saber la resistencia de ese. O sea que este cable de 120 metros de largo, que tiene 4 milímetros cuadrados, me ofrece una resistencia de 0,51. Y fíjense que lo que decíamos, si yo en vez de usar un cable de 4 uso un cable de 10, como estoy dividiendo por un número más grande, este número se va a Ahora achicar. sí está. Si yo acá en vez de tener 120 metros de cable tuviera 200 metros de cable, este número se va a agrandar. Entonces acá queda de manifiesto que cuanto más largo sea el cable, más resistencia, y que cuando la sección aumenta, disminuye la resistencia. Entonces, esto lo vamos a dejar acá, y después más adelante, cuando vayamos viendo otros temas de poquito, al final de la parte virtual, vamos a ver cómo hacemos para calcular la caída de tensión, para saber qué sección de cable tenemos que utilizar nosotros para hacer una instalación. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos que hacer la instalación de un domicilio, supongamos que ese domicilio está a 5 metros del pilar, a 3 metros, como generalmente están todas las casas, o están sobre la vereda. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer la instalación eléctrica de una vivienda, que el tramo de cable que yo tengo que extender no es muy largo, la caída de tensión no entra en juego. El tema es que si yo tengo que hacer la instalación, supongamos, de un taller o de un quincho, que capaz que está a 50 metros del frente o a 60 metros del frente, entonces ya con esa distancia de cable que yo tengo que llevar, entonces ahí sí entra en juego la caída de tensión. Si yo no tengo en cuenta eso, la persona, supongamos una persona que tiene un quincho y no tuvo en cuenta eso, seguramente después cuando quiera prender las luces o el motor de la heladera, como yo le decía, va a tener problemas. Entonces, hay una formulita que a mí me permite saber qué sección de cable tengo que usar yo para hacer esa instalación y no tener ese problema. Pero eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Esto es a modo de presentación de esto para que ustedes vayan. Para solucionar ese problema. ¿Está bien, gente? ¿Estamos? Bueno, vamos con otro tema. Bueno, ahora vamos a estar presentando la famosa ley de Ohm, que quizás alguna vez habrán escuchado, la gente que está en electricidad seguramente lo sabe, ley de Ohm. Es una fórmula sencilla también, que lo que hace, me vincula intensidad de corriente, resistencia y diferencia de potencia. ¿Se acuerdan que en la primera clase estuvimos presentando esos tres elementos que dijimos que son muy importantes y que en toda instalación eléctrica siempre van a estar? Intensidad, resistencia y voltaje. Entonces, este señor Ohm, lo que hizo él fue armar un circuito sencillo y empezó a cambiar la resistencia, empezó a variar el voltaje y hizo anotaciones. Hizo anotaciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba en el circuito cuando yo varío el voltaje? Supongamos, él armaba un circuito y ponía una batería de 12 volts. Después armaba un circuito y ponía una batería de 24. Y probaba.
Después armaba un circuito y ponía una resistencia, no sé, de 30 ohms. Después armaba otro circuito y ponía una resistencia de 60 ohms y iba haciendo anotaciones. Entonces, a la conclusión que llegó este señor Ohm es que la intensidad de corriente en un circuito ¿eh? es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Está bien? Entonces, vamos a escribirlo acá. Ley de Ohm. Entonces, él armó un circuito sencillo, como lo mostrábamos la otra vez. ¿Te acuerdas cuando hicimos este circuito sencillo que teníamos una batería y una lámpara? Bueno, él hizo una cosa parecida. Entonces, él lo que hacía era variar la resistencia de la lámpara y variaba el voltaje. Entonces, a la conclusión que él llegó él después de hacer todo eso es la siguiente: que la intensidad de corriente es igual al voltaje dividido la resistencia. ¿Está bien? Esta es la ley de Ohm. Intensidad de corriente es igual al voltaje dividido la resistencia. Esa es la conclusión que llegó este señor. Es una formulita sencilla y que a mí me permite, suponiendo, si yo no tengo un dato acá en el gráfico, con esta formulita yo lo podría utilizar. ¿Está bien? Vamos ahora a presentarlo, a la formulita. Vamos a presentarla ahí. Bueno, ahí está, ¿ven? Ley de Ohm. Ley de Ohm. Ven que a la derecha me dice que la intensidad es igual al voltaje dividido la resistencia. ¿Está bien? Y fíjense que nosotros al lado tenemos un triángulo, que es el famoso triángulo de la ley de Ohm, que se arma de esa manera, se pone voltaje arriba, intensidad a la derecha y resistencia a la izquierda. Entonces, cuando yo quiero hallar un dato que yo no tengo, lo único que hago es tapar el dato que a mí me hace falta y me dice qué es lo que tengo que hacer. Por ejemplo, si yo en este circuito que dibujé recién, yo no tengo el dato de la intensidad de corriente que está pasando, yo tapo la I y me queda B sobre R. Si yo en el circuito, supongamos, no tengo el dato de la resistencia, y yo quiero saber qué resistencia me está ofreciendo esa lámpara, yo tapo la R, la tapo y me queda B sobre I. Y lo mismo que si yo quisiera saber el voltaje que me está suministrando esa batería, supongamos que yo ese dato no lo tengo, entonces yo tapando la B, me queda I sobre R. Ven que a la derecha está una fórmula sencilla. Este triángulo lo que hace es, en vez de estar haciendo pasaje de términos, es más fácil, es una regla mnemotécnica. Entonces, vamos a retirarlo. Vamos a hacer un ejemplo sencillo para que ustedes lo vean. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Supongamos que yo tengo este circuito, es básico, y el dato del voltaje de la batería lo tengo, ¿no? 12 volts. 12 volts. Y supongamos que la resistencia de esta lámpara, supongamos que es de 10 ohms. ¿No? Entonces yo digo, bueno, yo quiero saber qué intensidad de corriente está pasando por acá. ¿Cuál es la cantidad de electrones que están pasando por segundo? Que no lo sé. Entonces yo con la formulita de la ley de Ohm, vieron que el triángulo, se arma de esta manera. Se pone la B arriba y intensidad resistencia. Bueno,
Supongamos que yo la intensidad de este circuito no la sé y la quiero saber. Para mí es una incógnita. Entonces yo tapando acá la I, yo tapando la I, me queda B sobre R. Entonces yo sé que para hallar la intensidad de este circuito, yo digo, bueno, la intensidad es igual a B sobre R. Yo reemplazo los datos, tengo 12 volts dividido 10 ohm y me da 1,2 amperes. Por ejemplo, si yo no tuviera el dato de, supongamos que yo este dato no lo tuviera, el del voltaje, yo tapo acá y me dice que para saber qué voltaje me está suministrando la batería, va a ser el producto de I por R. Esa es la practicidad que tiene este triangulito. ¿Estamos? Por supuesto que hoy en día nosotros tenemos las pinzas amperométricas, tenemos los instrumentos. Ustedes calculen que este experimento, este señor Ohm, lo hizo hace como 200 años atrás, ¿no? Entonces, hoy en día nosotros si queremos saber la intensidad de corriente de un circuito, ponemos la pinza y me lo dice. Si quiero medir la resistencia de una lámpara, la mido afuera y me lo dice. ¿Está bien? Pero bueno, este es el inicio de cómo se vincularon estas tres cosas, tanto la intensidad como la resistencia, como el voltaje. Ley de Ohm. ¿Está bien? ¿Estamos, gente? ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Venimos bien? Sí, ¿Cualquier bro. cosita? ¿Estamos bien? Muy bien, profe, clarito. Genial. Buenísimo. Bueno, vamos a borrar Todo entonces. perfecto. Bueno, vamos a borrar. Lo que vamos a empezar a charlar ahora es lo vamos a hacer a modo de presentación y después vamos a profundizar en ese tema y por supuesto que siempre lo vamos a estar viendo, ¿no? Que es la famosa termomagnética y el disyuntor diferencial. Vamos a empezar a presentar esos dos elementos que hacen también a la seguridad del hogar y que seguramente ustedes en su casa por lo menos una termomagnética deben tener, como mínimo. Las casas por ahí muy antiguas, por ahí tienen una sola termomagnética de corte general, pero tendría que estar, ¿no? Estaríamos en problemas si no tendríamos nada, bueno, estaríamos en problemas, ¿no? Pero se supone que mínimo, por lo menos, una térmica de corte general tiene que haber. ¿Bien? Las casas que por ahí después se hicieron más adelante, o por ahí capaz que estuvieron diseñadas por un arquitecto o alguien capaz que ya después tiene sectorizado en térmica de iluminación, térmica de toma. ¿Está bien? Entonces, vamos a presentar esos dos elementos y vamos a estar diciendo para qué sirven. Así que bueno, primero vamos a presentar las térmicas, Rubén? Vamos a estar presentando ahí las... Bueno, fíjense, estos elementos que nosotros estamos viendo acá, el nombre es interruptor termomagnético, ese es el nombre, interruptor termomagnético. Entonces, ¿para qué sirve este elemento en el hogar? Este elemento, la función que cumple en nuestro hogar es la de proteger la instalación. Sobre todo lo que va a cuidar es que los cables no se prendan fuego, que no se prenda fuego la instalación. Entonces, acá tenemos diferentes presentaciones. La que nosotros tenemos en nuestro hogar es la bipolar, ¿bien? La que está arriba a la izquierda. Esa es la que tendríamos que tener en nuestro hogar. ¿Bien? Cuando recién empezó todo este tema de las térmicas, cuando recién empezaron con este tema de las protecciones, las primeras térmicas que se ponían en un hogar eran las unipolares, que son las que están en el medio. Primero se empezó con esa.
¿Y qué se hacía? Lo que se hacía era interrumpir solamente la fase y el otro cable de neutro pasaba derecho. Después el reglamento dijo que no, que nosotros tenemos que interrumpir fase y neutro. Entonces, por eso después se empezaron a usar las bipolares. Después, la que está abajo de la bipolar, que es la tetrapolar, es la que se utiliza en las viviendas que tienen entrada trifásica. Esto es un modo de presentación. Y la última que tenemos a la derecha, esa generalmente se utiliza para motores. Los motores trifásicos se alimentan con las tres líneas sin neutro. Vamos, esto es modo de presentación. Lo importante es que ustedes sepan que la térmica es importantísima tenerla, porque lo que me protege sobre todo es que los cables no se prendan fuego. Ahora vamos a estar charlando un poquito sobre eso, un tema importante, que siempre lo estamos diciendo para la seguridad de todos, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora al disyuntor diferencial, vamos a presentar el otro elemento que tendríamos que tener en casa. Bueno, este es el disyuntor, interruptor disyuntor diferencial. Lo primero que vemos que distinguimos con respecto a la térmica es que tiene un botoncito donde dice P arriba, que ese es un botoncito que se llama un test de prueba, que cuando está energizado, yo lo aprieto y si salta, quiere decir que está funcionando bien, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve el interruptor disyuntor diferencial en nuestra casa? Sirve para proteger la vida de nosotros y de los animales, ¿está bien? El disyuntor lo que hace es proteger las vidas. El disyuntor es un sensor, no es ni más ni menos que un sensor. Está sensando que la corriente que entra por fase tiene que ser la misma que se va por neutro. Si yo en mi casa no tengo ningún problema de fuga de corriente, si la corriente no se está yendo para ningún otro lado donde no se tiene que ir, el disyuntor está sensando. Si yo en mi casa estoy consumiendo 10 amperes que entran por fase, se tienen que ir 10 amperes por neutro. La misma corriente que entra por fase se tiene que ir por neutro. La misma cantidad de electrones que entran por fase son la misma cantidad de electrones que se van por neutro. Si en mi casa llega a haber una fuga de corriente, supongamos en una ladera, en un lavarropa, supongamos que el cablecito de fase se peló y me está tocando la carcasa de la ladera o la carcasa de un lavarropa, entonces la corriente se va a estar yendo para otra parte. Si yo tengo puesto una jabalina, que ahora después vamos a ver lo que es una jabalina, y esa corriente se va a la jabalina, el disyuntor está sensando que la corriente que está volviendo no es la misma, porque hay parte de la corriente que se está yendo a otro lado. Entonces salta. Actúa por comparación. Por eso es importante tenerlo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que en una casa que por ahí no tiene jabalina, pero tiene disyuntor, si la corriente, si el cablecito de fase está tocando el chasis del lavarropa o de una heladera, y una persona viene descalza y toca la heladera o el lavarropa, esa corriente que está dando vueltas por la chapa va a pasar por mi cuerpo y se va a ir a tierra. Y ahí el disyuntor lo va a captar y va a saltar. Pero primero me tuvo que dar una corriente una milésima de segundo a mí y después va a saltar. Entonces, ahora vamos a ver la importancia de tener todo el conjunto armado para que funcione este sistema. Esto es a modo de presentación de los elementos, sobre todo para la gente que recién comienza, que por ahí alguna vez lo vio, pero no sabe bien para qué sirve, ¿no? Entonces, acuérdense, térmica me protege instalación, disyuntor protege la vida. ¿Estamos? Bueno, vamos a retirarlo. ¿Qué lo tenemos? Bueno, vamos a parar ahora 10 minutitos, 8, 10 minutos, y a la vuelta vamos a estar hablando de una consideración de la térmica que es muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Pero lo dejamos ahora para la vuelta. Gente? Ahora nos vemos en 10. Ahora nos estamos viendo.
Bueno, gente, vamos a dar comienzo a la segunda parte. ¿Eh? Entonces, vamos a charlar un tema que es muy importante, que siempre lo charlamos y que está bueno que lo toquemos porque hace a la seguridad de la familia, que usted después le puede transmitir a un familiar, a un amigo. Es un tema muy importante, que es el siguiente. Vieron que ustedes por ahí les habrá pasado o habrán escuchado que a veces cuando a una persona le empieza a saltar la térmica, salta la térmica, salta. Por ahí capaz que alguien viene y te dice, bueno, poné una de un valor más alto, así no te salta. Y ahí estamos cometiendo un error grave, porque ¿qué pasa? Si nosotros ponemos una térmica más alta de lo que estaba diseñado, corremos el riesgo de que el cable se prenda a fuego y la térmica no salte. Porque ¿cómo se elige la térmica? La térmica se elige en base a lo que soporta el cable. Por ejemplo, vamos a poner un cable de 2,5, que es el que se usa generalmente para la parte de toma corriente. Para la parte de toma corriente de uso general, donde nosotros vamos a enchufar la heladera, el lavarropa, eso se llama toma de uso general. ¿Está bien? Y el reglamento dice que tenemos que usar cable de 2,5 milímetros cuadrados. Ese cable soporta hasta 18 amperes. ¿Está bien? ¿Está bien? El cable de 2,5 milímetros cuadrados soporta hasta 18 amperes de pasaje de corriente. Por eso ustedes van a ver que si está bien diseñado, nosotros tendríamos que tener una termomagnética de 15 o 16 en el tablero. La termomagnética que se utiliza para este cable es una térmica de 15 o 16. Bien, realmente de 15. Ponemos una térmica de 15. Porque yo lo que quiero es que salte antes de que el cable corra riesgo de prenderse fuego. Por eso yo tengo que poner una barrera antes para que salte y no me deje llegar a este valor crítico. Entonces, lo que soporta el cable es muy importante para diseñar qué térmica vamos a poner. Entonces, si a mí, supongamos, me empieza a saltar esta térmica, porque yo capaz que empecé a enchufar cosas en mi casa, ¿no? Y esta empieza a saltar, a saltar. Entonces, lo que nunca tenemos que hacer es agarrar y poner una térmica de 40 o de 32. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros, supongamos que agarramos y ponemos una térmica de 40 amperes, yo capaz que empiezo a enchufar cosas y por ese circuito están circulando 25 o 30 amperes y la térmica no va a saltar, pero corremos el riesgo que el cable se prenda fuego. ¿Ven? Por eso acuérdense que es muy importante, no, lo que nosotros tenemos que hacer es saber qué es lo que está pasando. Cuando empieza a saltar la térmica, nosotros no tenemos que poner una térmica más grande. Tenemos que llamar a alguien o el día de mañana, ustedes cuando terminen el curso, y ustedes siguen profundizando, capaz que ustedes mismos pueden detectar a ver qué es lo que está pasando y solucionarlo. ¿Está bien? Entonces, este tema es muy importante y siempre lo estamos tocando porque nosotros siempre decimos que del desconocimiento, ¿no? Muchas veces, a veces del desconocimiento se cometen errores. No es que muchas veces alguien lo hace adrede, no. Por ahí mucha gente lo hace de buena fe, porque lo escuchó que es así, y piensa que está bien, pero es por desconocimiento. Entonces, ustedes, acá estamos hablando de cosas importantes porque puede ser un problema de un incendio. Entonces está bueno que ustedes lo puedan transmitir a un familiar, a un amigo, que sea una voz populi, de que la gente sepa que eso no lo tenemos. ¿No? Eso es un tema importante que siempre lo estamos tocando. Bueno, vamos ahora con otra consideración, pero en este caso del disyuntor diferencial. Una pregunta, profe. Sí. Si tengo para poner aproximadamente 30 tomas, con una térmica de 25 estaría bien para los 30 tomas. No, después vamos a ver que nosotros podemos poner hasta 15 bocas de toma
manejada por una térmica. Eso me lo da el reglamento. O sea, hasta 15 bocas yo puedo manejarlo por una térmica. Si yo en una casa tengo más de 15 bocas de toma, tengo que agregar otro circuito más. ¿Está bien? Y ese circuito de toma se arma con cable de 2,5 y térmica de 15. Después, si yo voy a tener, supongamos, un aire acondicionado de mucha potencia, una cocina eléctrica de mucha potencia, lo que yo hago es armar un circuito exclusivo para eso. Eso se llama alimentación de carga única. Sí. También lo que se hace en las casas por ahí de 2 pisos o las casas que son de un tamaño importante, se arma un circuito de toma de uso especial, se llama, que ese circuito lo armo con cable de 4. Entonces, en ese circuito, en esos tomas, yo sé que ahí puedo enchufar una estufa, puedo enchufar, no sé, un aire, porque yo ya lo dejé preparado de antemano. Eso es toma de uso especial, con cable de 4. Y eso después lo vamos a ver en las próximas clases. Pero, Y sí, para la iluminación más o menos es lo mismo. O sea, ponele, tengo 20 iluminaciones, tecla. Serían dos térmicas. depende de eso, es por boca. El reglamento se maneja por boca de toma y por boca de iluminación. Boca de iluminación es la caja octogonal que nosotros dejamos en el techo. Sí. Bueno, cada caja octogonal es una boca. Y para iluminación también, el reglamento dice que pasando las 15 bocas tengo que agregar otro circuito con otra térmica. Siempre es hasta 15 bocas. Ok, genial. Después lo vamos a profundizar eso, ¿no? Después lo vamos a ver, lo vamos a tocar ese tema en No, detalle. sí, yo porque tenía la duda, porque trabajo de electricidad ya hago, y nada, era la duda esa, porque dije que iba a poner dos térmicas y el cliente me consultó y me dice, no, pero el arquitecto me dijo que con una alcanzaba, pero no, me No, estoy dando no, cuenta. no. Pero ese tema lo vamos a tocar en profundidad. ¿Eh? Ok. Listo. Profesor, cuando se habla de 15 bocas, ¿se piensa en 15 bocas en uso? Ahí el reglamento, por ejemplo, para iluminación, el reglamento dice que es imposible que las 15 bocas estén encendidas todas a la vez. Es muy difícil que en una casa esté todo encendido las 24 horas. Sí. Entonces, cuando se hace el cálculo, de esa potencia, se lo multiplica por un factor de simultaneidad, se llama, que es las 2/3 partes. Se considera que en una casa está funcionando las 2/3 partes de un total. Ah, bien, ¿Está? Pero bien, bien. eso después lo vamos a ir desarrollando despacito para que ustedes lo entiendan cuando entremos en ese tema de cálculo de potencia, de bocas. Eso lo tenemos que ver. Ah, perfecto, gracias. No, de nada. Profesor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una consulta, entrando en este tema para hacerlo rápido y seguir con la clase. Lo que es el cálculo para la termomagnética, el disyuntor, perdón, ¿también nos va a explicar más adelante? Sí, ahí justo iba a hablar del disyuntor ahora. Ah, bien, bien. Justo iba a hablar del disyuntor. Profe, perdón, una pregunta que Sí. había hecho y justo nos fuimos al corte y no lo vio. ¿Hay alguna forma de detectar dónde está el problema cuando el disyuntor te corta constantemente? Porque en mi casa pasó eso, tuvimos que terminar sacándolo porque no teníamos luz, básicamente. O sea, ¿cómo se puede detectar eso? ¿Dónde está? Eh, con la pinza amperométrica hay un método que a mí me permite rastrear tanto un cortocircuito como una fuga. Hay un método que nosotros en la práctica lo vamos a ver cuando hagamos las prácticas. Con la pinza amperométrica yo puedo rastrear una fuga para que me sea más fácil encontrarla. ¿Eh? Pero Eh, tendría que ir toma por toma, ¿no es cierto? Tipo, a ver en qué cable está la fuga. sí, mirá, generalmente cuando hay una fuga en una casa, si es una casa si es una casa que tiene luces afuera o tomas afuera a la intemperie, muchas veces el problema de la fuga está ahí. Generalmente es por una cuestión de humedad o de agua. No siempre, pero la mayoría de los casos. Entonces, cuando uno va a una casa que le salta el diferencial, y lo primero que siempre se fija es el circuito de que está la intemperie. Porque capaz que hubo una tormenta muy fuerte, capaz que le entró agua,
capaz que la humedad. O si no, después, dentro de la casa pueden ser los tomas que están abajo de la bacha, de la cocina, pueden ser los tomas que están cerca de una toma de agua, porque cuando entra agua a un toma, eso va a hacer que salte el disyuntor. ¿Eh? Puede ser un motivo. Y si ¿Eh? hay una gotera muy grande cerca de un cableado, también puede ser un motivo. Y podría ser también. Sí, podría ser. Porque en definitiva tengo una casa muy vieja, de hecho hasta tiene cables de esos cables de tela que dijo usted, pero hay goteras también en un lado, como un altillo que tienen cableado y nunca sabemos si es de ahí o de dónde es. Y es posible que por ahí capaz que esos cables de tela, capaz que se le salió la protección en algún lado, entonces capaz que si hay humedad, algo, hay una fuga, porque los electrones saltan, porque como el agua es conductora, entonces si hay una fuga, el disyuntor lo va a captar, lo va a captar. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en las casas donde hay problemas de humedad, donde los tomas están puestos en lugares donde puede haber agua, porque ese puede ser motivo de que salte el disyuntor. ¿Está bien? Gracias, profe. No, no. Profe, perdón, Sí, sí, sí. yo. Por ejemplo, voy a hacer una consulta sobre el disyuntor. Yo tengo el disyuntor a la salida ¿cómo se llama? Donde sale del medidor. Ya tengo una termomagnética más el disyuntor. Y en Sí. la casa tengo una térmica nomás, en el departamento. ¿Es necesario también tener una térmica en el departamento también o directamente con el disyuntor, quiero decir? ¿El disyuntor en el departamento también o basta con el que está a la salida del medidor? No, con el que está a la salida del medidor está bien, porque vos me estás hablando de un departamento que si vos tenés una sola térmica dentro del departamento, con el disyuntor que vos tenés en el otro tablero está bien. Ahora, si estamos hablando de una casa de 2 pisos, una casa muy grande que por ahí tiene muchos circuitos, por ahí capaz que yo tengo que agregar otro disyuntor. Más o menos se calcula que cada 4 térmicas, o según la potencia, se va agregando un disyuntor. Pero en este caso, por lo que vos me comentás, con el disyuntor que está puesto adelante va a andar bien. ¿Está bien? Bien, bien. Muchas gracias. No, ¿verdad? Bueno, El, vamos a... el tema es eso, si ponerle tengo más o menos 8 térmicas, ¿qué? ¿Tendría que poner 2 disyuntor? Sí, no es tan así, depende del tamaño de esas térmicas, de qué circuito. Si esas térmicas son de circuitos de uso común, por ahí hasta 5 térmicas por uso. Ahora, si esas térmicas son de una carga importante, si esas térmicas son de uso especial, si son térmicas especiales para algo, bueno, capaz que vas a tener que poner, sí, 2 disyuntores. Pero Sí, porque ponerle, más o menos se habla que sí, cada 4 o 5 térmicas tendría que haber un disyuntor diferencial. sí, ¿Mm? porque ponerle tengo 3 térmicas de aire y ponerle 2 de toma y 2 de luz. Tendría que ir sí o sí 2 disyuntores. Y si lo podés poner otro disyuntor, mejor. Sí, vas a estar más Ok. protegido. ¿Y cómo divido? ¿Solo los aires y en otra toma y luz o se Sí, puede mezclar? vos podrías poner un disyuntor para lo que es aire y el otro disyuntor para lo que es luces y toma. Ah, ok. Genial. Bueno, ahora sí. Buenísimo. Bueno, les comentaba. Vamos a charlar un poquitito justo de eso del disyuntor. Fíjense. Cuando nosotros vamos a un hogar, cuando nosotros vamos a una vivienda, nos podemos encontrar con 3 situaciones y 4 también. La primera situación que nos podemos encontrar cuando vamos a un hogar, que es la peor de todas, es que no tenga disyuntor. Hay casas que por ahí no tienen disyuntor. ¿Ven? Entonces ahí estamos en problema porque si hay una fuga en la heladera, hay una fuga en el lavarropa, como yo no tengo ningún elemento que corte, si una persona va descalza y toca la heladera o toca el lavarropa, y hay una fuga ahí, corre el riesgo de recibir un choque eléctrico, ¿eh? Y como no hay nada que salte, corremos el riesgo de una electrocución. ¿Está bien?
La otra situación que yo me puedo encontrar en una casa es que tenga un disyuntor diferencial, que lo tenga, pero que no tenga una jabalina. Ahora vamos a explicar lo que es la jabalina. Si yo en una casa tengo el disyuntor diferencial, pero no tengo una jabalina, va a pasar lo que habíamos charlado hoy. Si una heladera está con una fuga en la chapa, viene una persona y toca la heladera, esa corriente quizás pase por su cuerpo, va a ir a tierra y el disyuntor lo va a captar y va a saltar. Pero primero me tuvo que dar por una milésima de segundo un choque eléctrico a mí. Y la mejor situación de todas es tener el disyuntor diferencial y la jabalina. La jabalina, que acá tenemos una, vamos a presentar. Esto que ustedes ven acá es una jabalina. Esto se entierra en el patio de la casa. Después vamos a entrar en detalle. Entonces, ¿cómo trabaja la jabalina con el disyuntor? Yo en el conexionado de la casa tendría que tener todo un cable de protección, que es el famoso cable de tierra de protección, en todos los tomas, en el toma de la heladera, en el toma del lavarropa. Entonces, si llega a haber una fuga en la heladera o en el lavarropa, esos electrones que están dando vuelta en la chapa, lo va a recoger el cable de tierra y lo va a mandar acá. Todas las tierras vienen a parar acá. Cualquier fuga que haya en la casa van a venir a parar acá. Entonces, ni bien un lavarropa o una heladera tenga una fuga, el disyuntor va a saltar automáticamente sin la necesidad de que nadie toque nada. ¿Está bien? Eso es lo fundamental de tener jabalina y disyuntor. Que no, sin la necesidad de que nadie toque nada, esa fuga, supongamos yo estoy comiendo un día y se puso en fuga el lavarropa. Esos electrones de fuga van a venir acá y el disyuntor, como está sensando, va a decir, che, la corriente que está viniendo no es la misma. Aparte se está haciendo por acá y salta. Sin la necesidad de que nadie toque nada. ¿Eh? Eso es lo que dice el reglamento. La situación ideal es tener disyuntor diferencial y jabalina. Después vamos a entrar en detalle, cuando empecemos a graficar un poco los tableros, cómo es el conexionado, qué es lo que... Esto es modo de presentación para que ustedes vayan viendo un poco. Y la cuarta situación que yo les decía, es que antes se pensaba que si yo agarraba y a la chapa del lavarropa o a la chapa de la heladera, yo le ponía un tornillito con un cable y lo ponía a tierra, se pensaba que si la heladera o el lavarropa había una fuga, esa se iba a ir a tierra y ya solucionaba el problema. Y después se comprobó que no es tan así, que si yo tengo ese sistema así, pero yo voy y toco la heladera, quizás los electrones también pasen por mi cuerpo. Porque había... Perdón, profe, Sí, una pregunta. Es sí. un mito eso, ¿verdad? Eso de poner un cable en la canilla, es un mito. Claro, lo No hay que... nada, Sí, no hay nada de porque... seguro. Claro, porque estaba eso de que la corriente siempre busca el camino de menor resistencia. Pero después cuando se hicieron unas pruebas se dieron cuenta de que a veces puede pasar que nos dé un choque a nosotros. Entonces antes se pensaba que si nosotros poníamos a tierra el lavarropa y en la heladera, por ejemplo, que si había una fuga, esos electrones se iban a ir permanentemente a tierra, permanentemente se iban a tierra, y que nosotros estábamos protegidos. Pero después se comprobó que no es tan así. Que si yo toco esa heladera o ese lavarropa, es posible que me dé un choque eléctrico a mí también. Entonces la mejor situación es tener disyuntor diferencial y jabalina. ¿Eh? Después más adelante vamos a ir entrando en detalle de lo que es una puesta a tierra. ¿Eh? Eso a modo de presentación de lo que puede pasar en un hogar. Lo que puede pasar en un hogar. ¿Vamos, gente? Vamos a entrar en detalle. ¿Cómo sé si tiene o no tiene jabalina la casa? Y eso te vas a dar cuenta cuando, si vos con un instrumento medís entre fase y tierra, si tiene jabalina te va a dar 218, 220. Si no tiene jabalina, cuando vos midas entre fase y el de tierra no te va a dar nada. Porque no hay ningún potencial de... ¿Eh? ¿Ah? Con un instrumento. Midiendo, digamos. Perfecto. Ah, midiendo. Exacto. Sí. Bueno, entonces, por eso yo quería tocar este tema porque es muy importante. Porque se acuerdan que habíamos charlado en la primera clase que ustedes después cuando terminen la parte de práctica,
van a estar en condiciones de hacer una revisión de su hogar, sacar un diagnóstico, entonces ustedes ahí van a poder ver si están las termomagnéticas que corresponden, si la sección de cable está bien. Van a poder hacer una revisión de su hogar como para ponerlo en condiciones, para, eh, para ver cualquier cosa que esté mal, bueno, poder corregirla, ¿no? Eso también es parte de este curso, de que ustedes puedan hacer una visual de su hogar y en base a lo que van aprendiendo, decir, che, mira, esta térmica no corresponde, es muy alta, o este cable no corresponde, o esto está mal. ¿Está bien? Esa también es la idea. Por eso estos temas de seguridad son muy importantes. ¿Estamos, gente? Sí, profe, tengo una consulta para hacerle. Sí. Sí, porque tengo una confusión entre lo que es el disyuntor y diferencial. Sé que es lo mismo, pero ¿cuál sería el nombre correcto? Disyuntor diferencial todo junto. Disyuntor diferencial. Ese es el nombre correcto. Interruptor. Ah, ok. Los dos juntos. Ok, perfecto, gracias. Claro, ¿se acuerdan que habíamos dicho que, como pasa en toda disciplina, siempre hay un nombre que es el correcto, el que tiene que ser, y después se utilizan nombres que muchas veces se usan para hacerlo más chico el nombre, o se usa en la jerga. Entonces, todo el mundo lo conoce como térmica, por ejemplo, la termomagnética. Y al disyuntor diferencial todo el mundo le dice disyuntor. ¿Está bien? Pero en realidad el nombre es interruptor disyuntor diferencial. Diferencial es porque está marcando, me está censando la diferencia de corriente. Por eso se llama diferencial. ¿Está bien? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Con el tema de la térmica, yo tengo un problemita. Tengo acá en el departamento una térmica de 16 y Sí. abajo, donde está el tablero general, hay una de 20. Cuando tuve problema con un cortocircuito que hubo acá, me saltó la de abajo, la del tablero general y no la de acá, del departamento, siguió de largo. ¿Por qué puede ser? Y, pero vos el cortocircuito, después supiste dónde estuvo. Sí, sí, El cortocircuito que fue adentro del departamento. sí, en el patio, en un motorcito que tenía. Y es raro, porque tendría que haber saltado la que estaba adentro, pero bueno, puede ser Por que eso me extrañó. eh, Me extrañó mucho eso, que es de 16, la que tengo acá. Y saltó la de abajo, la del tablero general, a de no ser, 20. a no ser que el motorcito estaba siendo alimentado directamente, no de abajo de la térmica que vos tenías adentro, sino capaz que estaba siendo alimentado directamente de la otra térmica, y entonces por eso saltó la otra. Porque a veces en las casas por ahí, eh, porque la termomagnética trabaja con todo lo que se llama aguas abajo. Todo lo que yo tengo conectado abajo de la térmica es lo que protege la Sí, térmica. Si yo tengo algo que está tomado externo, supongamos que yo algo de mi casa no lo tomo de abajo de la térmica, supongamos que lo tomo de la instalación que está viniendo de delante. Si yo lo hago pasar derecho, la térmica no me lo va a captar esa la que está abajo, me la va a captar la otra. Habría claro, que ver eso también. este tiene un circuito solo, el departamento. Es de un departamento muy viejo, tiene un circuito solo, donde tengo iluminación y tomas en la misma térmica. Lo que yo le agregué, cuando vine no tenía disyuntor, le agregué un disyuntor y le cambié la térmica, que tenía una térmica de 25, y le puse una de 16. Chequeé que estuviera todo bien, pero bueno, yo soy inquilino, no voy a estar cambiando todo el cableado ni nada, simplemente Sí, puse no, lo que a corresponde. ver, es raro porque, lógico, tendría que haber saltado la que está. Pero bueno, a veces esos cortocircuitos son tan intempestivos. Cuando se produce un cortocircuito, la intensidad de corriente se va a las nubes, como quien dice. Capaz que llegamos a 5.000 amperes, 6.000 amperes. A veces es tan intempestivo que puede ser que salten térmicas que están aguas arriba.
Sí, sí. Inclusive a veces salta el disyuntor diferencial también. Capaz que fue un cortocircuito muy intempestivo y no siempre salta la que está inmediata. A veces pasa que salta la que está aguas arriba también. ¿Está bien? Está Puede bien. pasar. Vamos a seguir chequeando porque no es la primera vez, ya me pasó 2 veces o 3 con otros cortos, ¿no? Y me pasa exactamente lo mismo. Y es una incógnita que tengo que, no sé, la tengo que resolver. ¿Y la térmica, pero vos revisaste si la térmica está funcionando bien? La que- Sí, no, la cambié, le puse una nueva pensando que el mecanismo, como es mecánica la térmica, Sí, y bueno, no es como el disyuntor que trabaja por Perdón, diferencia de profe. potencial. sí. Yo dije, bueno, debe ser la térmica, porque yo en la casa de un familiar le cambié la térmica porque me dice, mirá, tengo la térmica encendida pero no tengo luz. Y bueno, la revisé y estaba el mecanismo, fui y le puse la térmica nueva y no tuvo más problemas. Pero se había roto el mecanismo de la térmica. Sí, ahí leí que un muchacho estaba, no sé quién dijo, un compañero que tiene razón, que hay una cosa que se llama curva de disparo, Ajá. que yo lo iba a dejar para un poquito más adelante, pero bueno, vamos a tocarlo. Cuando nosotros hablamos de una térmica de 10, una térmica de 15, eso es el corte, son 15 amperes de corte nominal o 10 amperes de intensidad de corte nominal. Porque Sí, la térmica viene con una curva de disparo, que puede ser A, B, C y D, que dependiendo de la curva de disparo va a ser el tiempo que la térmica va a tardar en saltar. Por ejemplo, si yo tengo una térmica de 15 en mi casa para un circuito de toma, si yo llego a los 15 amperes, supongamos que yo enchufo una estufa, enchufo un montón de cosas y llego a los 15 amperes, no es que automáticamente va a saltar la térmica. Por ahí pasan 5 minutos, 6 minutos y salta. También dependiendo de la curva de disparo. Generalmente para las casas se utiliza curva C. Podría ser un causal que es difícil, pero capaz que a vos te vendieron una térmica que tiene otra curva y capaz que saltó la otra. Puede ser un causal. Me parece raro porque generalmente siempre Perdón, te profe. venden en curva C, pero podría sí, ser. la que compré es curva C. Claro, claro. Generalmente todos te venden curva C, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, habría que ver. Por ahí también a veces, qué sé yo, las marcas también, ¿no? Las marcas, a veces hay un poco de diferencia entre marcas, de sensibilidad, de más prestación, de calidad. Unas son más sensibles. No, ¿saben qué puede ser también? ¿Saben qué puede ser también? Muchas térmicas por ahí, si no son de una marca, supongamos las más top, como bien dice, cuando saltaron una o dos veces quedan sensibles, o el mecanismo Ah, interno queda sensible. Entonces, ante cualquier cosa salta. Eso es lo que pasa con muchas térmicas, que cuando ya saltaron 3, 4 veces, es como que quedan sensibles, y capaz que le pasó eso a la térmica que vos tenías delante, y entonces quedó sensible y salta. ¿Está bien? y quizá puede ser, sí puede ser. A veces pasa eso. Pero bueno, sí, es raro, pero bueno, puede ser, pasó. Lo importante es que tenés la térmica que salta, ¿no? Eso es lo importante. ¿Está bien? No, y el disyuntor también lo puse nuevo y una vez al mes más o menos le hago el testeo. Una vez al mes, por lo general, le hago el testeo con el botón para ver si está funcionando. Esa es una norma que tengo. Claro, porque el reglamento también dice eso, que si nosotros tenemos un disyuntor en casa, lo ideal sería que una vez por mes nosotros apretemos el botoncito de test y si el disyuntor salta, quiere decir que está funcionando bien, ¿no? Cuando nosotros apretamos el botoncito de test, lo que estamos haciendo es simular una fuga interna, una fuga, entonces me está indicando que el aparato está funcionando bien. Eso ¿cómo se llama? Habría que tenerlo incorporado ya de hacerlo, ¿eh? Por ahí no sé si
todos los meses, pero por ahí cada 2 meses o 3 meses apretar la tecla, el botón de test y fijarse a ver si está funcionando. Y si, bueno, si no salta, lo tenemos que cambiar, ¿no? ¿Está bien, gente? Entonces, esto era modo de presentación de estos dos elementos que nosotros tenemos que tener en casa, tanto la térmica como el disyuntor. Y esto eran algunas cosas que yo les quería comentar porque son cosas recurrentes que pasan, ¿no? Como el tema de poner una térmica más grande, o el tema de la protección del disyuntor. ¿Está bien? Por supuesto que, como les digo, nosotros tenemos que ir despacio, siempre pensando en la gente que recién empieza. Entonces, de a poco van a ver que nos vamos a ir metiendo el tema, de a poco, después vamos a ir viendo el tema de la potencia de la casa, vamos a estar viendo el tema ese que estábamos charlando con otro compañero, de la cantidad de bocas, qué dice el reglamento, cómo es el tema de las térmicas, el tema de los cables, bueno, todo. Pero tenemos que ir despacio para que se vaya entendiendo, ¿no? Para que se vaya entendiendo. Entonces, todo va a ir llegando de a poco, ¿eh? Va a ir llegando de a poquito. ¿Está bien? Bueno, ahí tenemos un micrófono abierto. Nos queda un micrófono abierto, ahí está. Listo. Bueno, vamos a ver un tema que se llama potencia. Vamos a ver un tema que se llama potencia. Que vieron, por ejemplo, que ustedes las lámparas tienen expresada en potencia. ¿Vieron? Que ustedes van a comprar una lámpara de 9 watts, de 15 watts. Vieron que las lámparas LED vienen en ese valor, 7 watts, 9 watts. Las lámparas incandescentes, las que usábamos antes, ¿se acuerdan que venían de 60, de 75? Esos watts me representan la potencia, ¿no? Nosotros la potencia la conocemos en watts. Entonces, ¿por qué es importante esta formulita que vamos a ver que se llama ley de Watt? Así como vimos la ley de Ohm, está la ley de Watt. La ley de Watt habla con respecto a la potencia, cómo se relaciona la potencia en un circuito. La potencia es la velocidad con que se gasta la energía. ¿Eh? La energía que va circulando por nuestra casa, por ejemplo, por una lámpara, se transforma en energía lumínica. Esa velocidad con que se transforma es la potencia que tiene esa lámpara. A más potencia, más rápido hace el trabajo. A más potencia, más rápido hace ese trabajo, de pasar de energía eléctrica a energía lumínica. Entonces, potencia es la velocidad con que se gasta la energía. Esta ley de Watt, que es una ley sencilla también, lo que me permite que la vamos a utilizar mucho es saber calcular la intensidad de corriente que va a estar pasando para que yo pueda diseñar qué cable voy a poner, qué térmica voy a poner. ¿Está bien? Entonces, vamos a presentar la ley de Watt. Bueno, Watt también fue un científico que también estuvo haciendo experimentos con circuitos, las potencias, y él llegó a la conclusión de que la potencia que se desarrolla o que se está desarrollando en un circuito es igual al producto del voltaje por la intensidad. ¿Eh? La potencia es igual al producto del voltaje por la intensidad. ¿Eh? Una fórmula sencilla. Estos dos elementos nosotros ya los conocemos, voltaje e intensidad. Y también se hizo un triángulo, que es el famoso triángulo de la ley de Watt, que igual que a la ley de Ohm era para facilitar el cálculo, ¿no? Entonces,
Este es el triángulo de la ley de Watt. Entonces, fíjense qué importancia que cobra esta fórmula sencilla para el cálculo muchas veces de elementos que tenemos en el horno. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que a ustedes les va a interesar porque esto es muy recurrente. Por ejemplo, supongamos que ustedes se compran un horno eléctrico o una cocina eléctrica o se compran un aire. Eso va a venir expresado en watt, en potencia. El fabricante siempre les va a decir, en la chapa, le va a decir de qué potencia es. Un horno eléctrico puede ser de 3000 watts, de 4000 watts, un aire puede ser de 6000 watts. Entonces, el fabricante siempre le va a indicar a ustedes la potencia que desarrolla ese elemento que ustedes compran. Entonces, ¿dónde cobra importancia esta formulita? Porque yo, con esa información que me da el fabricante, yo puedo calcular la intensidad de corriente que va a consumir ese producto y puedo saber qué cable tengo que usar yo para hacer la instalación, que eso es muy importante. Por ejemplo, supongamos que yo me compro un horno eléctrico grande y supongamos que tiene una potencia de 4000 watts, ¿no? Supongamos que ustedes se compraron un horno y tiene una potencia de 4000 watts. Entonces, la persona que tiene que hacer la instalación para que ese horno funcione, tiene que saber con qué cable lo va a hacer, para que no tener problemas, y qué térmica va a utilizar. Entonces, ustedes fíjense que yo con esta formulita sencilla puedo saber qué intensidad de corriente va a pasar por los cables cuando el horno esté funcionando. Simplemente con tapar acá la I, me dice que la intensidad es igual a la potencia dividido el voltaje. ¿Está bien? Entonces, el voltaje en mi casa va a ser 220 volts. Entonces, fíjense, la intensidad de corriente va a ser igual a potencia sobre voltaje. Que lo saqué de acá. Intensidad es igual a potencia sobre voltaje. La potencia son 4000 watts. Y el voltaje son 220 volts. Estos 220 son los que tenemos en casa, ¿no? Los 220 que me ofrece el sur, ¿no? 220 volts es lo que yo tengo en casa. Cuando yo hago esta cuenta, me va a dar la intensidad de corriente que consume ese horno. La cantidad de electrones que pasan por segundo cuando el horno está funcionando. ¿Cuánto lo da? 18,18. Nos da 18,18 amperes. Ese horno va a estar consumiendo 18,18 amperes. Entonces, Claro. esa información es muy importante porque yo ahí voy a saber qué cable puedo utilizar y qué térmica tengo que usar. Vieron que ahí en esa tabla que yo les presenté estaba la intensidad de corriente que soporta un cable según la sección. Vieron que yo les dije que el cable de 2,5 soporta hasta 18 amperes. Quiere decir que yo esa instalación no lo podría hacer con un cable de 2,5, porque está consumiendo 18 con 18. Entonces yo voy a utilizar un cable de 4 milímetros para hacer esta instalación. El cable de 4 milímetros cuadrados soporta hasta 28 amperes. Quiere decir que estoy bien, porque soporta más de lo que consume el horno. ¿Ven? Entonces, un cable de 4 milímetros más o menos soporta entre 26 y 28 amperes. Entonces yo digo, bueno, yo para hacer la instalación eléctrica, para enchufar este horno, yo tengo que usar un cable de 4. Esto me lo da la información de acá. Por eso es importante esta forma. Y después digo, bueno, ¿qué térmica le pongo? Yo tengo que poner, ¿se acuerdan que dijimos? Tengo que elegir una térmica que tenga un valor más chico que esto, para que cualquier cosa que pase salte, antes de que llegue a este valor que se puede prender fuego. Entonces, la térmica que nosotros tenemos en el mercado es la de 25. Cuando yo uso cable de 4, se usa térmica de 25.
Por eso es importante esta formulita así como la ven ustedes, ¿no? Me permite a mí diseñar qué cable voy a usar y qué térmica voy a usar, ¿no? ¿No? Así se hace con los aires, así se hace con todo lo que yo me compre para mi hogar. Yo tengo que saber, lo primero que tengo que saber, qué intensidad de corriente va a estar pasando por los cables. Esa información es fundamental para que yo pueda elegir qué sección de cable y qué térmica. ¿Eh? Perdón, profe, ¿eso significa que cuando vamos a hacer una instalación tenemos que tener en cuenta todo lo que van a tener en la casa o hay una normativa general? No, porque vos cuando hagas la instalación de este horno vas a hacer un circuito para eso solo. Vos en el tablero va a haber una térmica exclusiva para esto y los cables van a ser exclusivos para esto. No sé si, digo, cuando haces una instalación de cero en una casa, Sí. ahí sí tenés que calcular todo lo que va a tener o No, hay una normativa. eso lo vamos a ver cuando veamos cálculos de potencia en una casa. Cuando veamos cálculos de potencia, vamos a tocar ese tema de las 15 bocas, vamos a tocar qué es lo que me dice el reglamento, qué potencia tengo que considerar yo para iluminación, qué potencia tengo que considerar yo. Eso lo vamos a ver cuando veamos cálculos de potencia de una vivienda. ¿Bien? Ok, gracias. Dale. ¿Está bien, gente? Entonces, esto es muy importante, ¿eh? Esta formulita así sencilla como ustedes la ven es muy importante por ese tema, ¿eh? Para después no tener problema a la hora de poner. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mucha gente por ahí, es lógico, porque hay gente que por ahí no sabe electricidad, es lógico, porque no sabe, se dedica a otra cosa. Entonces, por ahí capaz que se compra un elemento, como hacemos todos, venimos entusiasmados, lo queremos usar y lo enchufamos al primer toma que encontramos. Y capaz que si nosotros nos compramos este horno de 4000 watts y lo enchufamos al primer toma que encontramos, aunque va a venir con un enchufe de 20 amperes, ¿no? Después vamos a charlar de eso. Pero supongamos que nosotros pudiéramos enchufar al que tenemos en casa. Ahí corremos el riesgo. Bueno, lo primero que va a pasar es que la térmica va a saltar automáticamente. La que nosotros tenemos de 15. Automáticamente va a saltar, porque está consumiendo 18. Entonces va a saltar la térmica y no vamos a saber por qué. ¿Por qué si yo enchufo el horno salta la térmica? Y es por esto. Porque nosotros tenemos que hacer un circuito exclusivo para esto. No lo podemos enchufar al circuito de toma que ya tenemos. Porque ese circuito de toma de uso general está pensado para consumo menores de 15 amperes. Cuando nosotros enchufamos la heladera, el lavarropa. Entonces eso le pasa a mucha gente. Compra algo entusiasmado, lo enchufa y salta. O por ahí capaz que se compró. Porque ¿qué pasa? Los tomas corriente que nosotros tenemos en casa para enchufar, vuelvo a repetir, la heladera, el velador, son tomas que soportan hasta 10 amperes. Soportan hasta 10 amperes. Esos tomas que soportan hasta 10 amperes están pensados para uso común, general. Lavar ropa, heladera. Cuando nosotros compramos un elemento que supera los 10 amperes, va a venir con una ficha para enchufar a un toma de 20 amperes. Ustedes habrán visto que muchos aires en las casas, cuando tienen una potencia importante, el toma que está puesto para enchufar el aire es de 20 amperes. Es de 20 amperes. Supongamos que nosotros tomamos esa precaución, ¿no? Me compro este horno, voy a casa, yo tengo en la cocina, en la mesada tengo un toma de 10 amperes, lo saco y pongo uno de 20 y lo enchufo. Y la térmica va a saltar. Porque ese circuito está armado con cable de 2,5 y térmica de 15. Por más que yo cambie el toma y ponga uno de 20 y lo enchufe, va a saltar. Porque los cablecitos que están llegando es de 2,5. Entonces, por eso tenemos que hacer un circuito exclusivo para esto. ¿Está? Por eso, profesores, es la función de la térmica, cortocircuito o sobrecarga. Claro. Claro, la térmica va a cortar Por eso, por una sobrecarga. o por una sobrecarga, lógico. Está bueno que lo dijiste porque bueno, por ahí no lo ganamos y está bien. La termomagnética que nosotros tenemos en casa puede saltar por dos motivos. Si hay un cortocircuito o si nosotros estamos llegando al límite de lo que soporta. Si nosotros empezamos a enchufar cosas y llegamos a los 15 amperes, va a saltar. Porque estamos con un sobreconsumo. Nosotros, si este horno yo lo compro y lo enchufo como viene a lo que yo tengo armado, va a saltar automáticamente porque me estoy pasando de los 15.
Entonces la térmica va a saltar por cortocircuito o por sobreconsumo. Entonces por eso ustedes vieron que cuando en un hogar se compra un aire, supongamos, de 6.000 watts, de 4.500 watts o un horno, lo ideal es hacer un circuito exclusivo para eso. Eso es lo que se está haciendo. Y este tema toma mucha importancia porque vieron que está pasando mucho en muchas casas antiguas, departamentos, que por ahí capaz que tuvieron problemas con el gas, le cortaron el gas, y se pasan a todo eléctrico. Y entonces pasa esto, que por ahí se compra horno eléctrico, termotanque eléctrico y lo quieren enchufar a lo que ya está armado. Y ahí estamos en problema. Entonces, La instalación no está preparada para tanto consumo. claro, claro. Entonces ahí es donde hay que hacer circuitos exclusivos para cada cosa. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando en la primera clase? Que a mí, el límite que yo tengo es la térmica de corte general que tengo delante. Si yo tengo una térmica de 32 adelante, supongamos que yo tengo una bajada de 6 milímetros de la compañía. Yo tengo una térmica de 32. Yo voy a tener más o menos 30 amperes disponibles para gastar en mi casa. Yo puedo optimizar la instalación haciendo esto, de hacer un circuito exclusivo para un aire, un circuito exclusivo. Lo puedo optimizar la instalación. Pero el límite son esos 30 amperes. Yo no puedo comprarme 3 cocinas eléctricas, 10 hornos, porque no me va a dar abasto. Porque yo tengo 30 amperes disponibles. Esos 30 amperes, lo único que puedo hacer yo es optimizarlo. Optimizar. Y una forma de optimizar eso es haciendo circuitos exclusivos. Pues si no me va a saltar la. Pero todo tiene un límite. Yo no puedo comprar y traer cosas. ¿Eh? Yo tengo que saber, a ver, qué bajada tengo, qué térmica tengo. ¿Eh? Hay casas que por ahí tienen bajada de 4 milímetros, con térmica de 25. Entonces ahí capaz que tenemos 23 amperes disponibles, 24. ¿Bien? Entonces eso es un tema Sí, importante. perfecto. Quería hacer una consulta. En estos casos, en donde podemos tener un horno, o también un termotanque, o cualquier cosa grandes que sean eléctricas, ¿es necesario tener en cuenta en hacer un tablero directamente? Sí, o sea, ¿qué te va a pasar? Lo que le pasa a la mayoría. La casa ya estaba preparada con un tablero para 2 o 3 térmicas. Cuando vos querés hacer circuito exclusivo no tenés lugar, porque es lógico que no se pensó. Entonces, por ahí, si vos tenés que hacer un circuito exclusivo para un termotanque eléctrico o un horno, te conseguís otro tablero, que a veces son de apoyar, y entonces ahí te pones la térmica para el aire, te pones la térmica para el horno y lo armás bien prolijito. ¿Eh? ¿Está bien? Perdón, profesor, pero hay un problemita. El Sí. cableado, porque si No, el usted pone un cableado, tablero no, y lo, si lo tiene tomás un... de la entrada que viene del otro, el tablerito lo pone al lado del otro. Vos continuás con la misma. Siempre y cuando te den los cálculos, ¿no? Siempre y cuando te den los cálculos de consumo. Bueno. Y otra cosa es Pero que perdón, pero lo necesario serían que ya desde la térmica principal salgan 4 milímetros. no, a eso iba, a eso iba. Sí, 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 le digo esto y ya terminamos. Si ustedes tienen bajada de 6 de la compañía, ustedes debajo de la térmica de corte general siguen con 6. Siguen con 6 hasta dentro de su casa. Y después recién cambia abajo de la térmica. Si ustedes tienen bajada de 4, ustedes entran con 4 a su casa y después cambia abajo de la térmica. ¿Eh? Para no perder carga. Ahora la clase que viene lo volvemos a tocar. ¿Eh? Ahí llegamos a la hora, chicos. Se nos va a cortar el Zoom. Así que bueno, les mando un saludo grande, espero que sigan muy bien y nos estamos viendo el jueves. ¿Eh? La clase que viene volvemos con cualquier duda, la despejamos. Un abrazo. Chao, Dale. profe. Sigan bien. Buenas noches, profe. Chao, chao. Chao.